Cordial saludo, señores suscriptores del canal del Instituto Tectol. Hoy les quiero comentar el caso del patrullero JLM, que hizo parte de la institución castrense desde el año 2013 y en desarrollo de su trasegar institucional tuvo que laborar en la Policía Metropolitana de Neiva, en el Huila. Al uniformado le resultan abriendo un proceso disciplinario con un video donde no se ve el rostro de algún uniformado, donde no se ve la fecha de la grabación, no se sabe la hora de la grabación, no se evidencia la ubicación, o sea, el lugar de la grabación. Nada, absolutamente nada. O sea, es una grabación que deja más dudas que certezas. Pero pues el problema en realidad no es ese, al menos no el problema central, sino que los dos uniformados que fueron vinculados a esa investigación, es decir, JLM y su compañero de patrulla, le confieren poder a un mismo abogado para que los represente ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía de Neiva. Y se presentan novedades sorprendentes en ese expediente, como por ejemplo, primero, en el desarrollo del proceso disciplinario, a la par de él, el Consejo Superior de la Judicatura suspende al abogado defensor. Y sin embargo, estando así suspendido, es decir, apartado temporalmente del litigio, la Oficina de Control Disciplinario de Neiva lo sigue convocando a diligencias. Segundo, en declaración rendida por el señor subteniente Duan Sanabria, pues él reconoce haber aportado el CD con la grabación, pero desconoce si el contenido del CD que obra en el expediente es el mismo que él entregó. Entonces, ¿a quién le preguntamos o qué? Es decir, no se constató ese principio de mismidad, de autenticidad de la prueba con la persona que la aportó, quien además, pese a tratarse de un oficial de la policía, que pues mínimo hizo sus 3 años de formación en la escuela de cadetes, lo entregó al como caiga, o sea, entregó esa grabación sin cadena de custodia. Tercero, según el Código Único Disciplinario, cuando se cita audiencia de procedimiento verbal, se debe informar de inmediato es de una vez, no a los 8 días, a los 15 días, al mes, cuando le dé la gana, no, de inmediato es ya, a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, pese a esa disposición legal que habla de esa información inmediata, las primeras sesiones disciplinarias contra JLM y su compañero de patrulla fueron a escondidas del Ministerio Público, lo que impide entonces que la Procuraduría pudiera llegar a ejercer su poder preferente. Porque obvio, si ni siquiera se entera de que hay audiencia, ¿cómo hace para intervenir? Cuarta novedad, el auto de citación a audiencia, es decir, la imputación de cargos disciplinarios contra JLM y su compañero de patrulla, se le notificaron solo al abogado defensor, pero no a los dos patrulleros investigados. O sea, como quien dice, a la Policía Nacional se le olvidó que la defensa es técnica, pero también hay defensa material. Esa novedad es la que más me llama la atención, porque resulta que el derecho es menos complicado de lo que la gente cree. Basta con que revisemos el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que es el artículo que nos habla del debido proceso. Y allí dice que quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él. Así dice nuestra Constitución. Tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él. Muy distinto que la Constitución dijera que tiene derecho a la defensa o a la asistencia de un abogado escogido por él. ¿Me hice entender? Para que sea más fácil que capten la idea, pasemos a un plano gastronómico, por pedagogía. No es lo mismo decir que su almuerzo hoy es sopa y seco. Eso quiere decir que son ambas cosas, ¿no? Si el almuerzo es sopa y seco, son las dos cosas. A llegar a decir que su almuerzo hoy es sopa o es seco. Porque ahí entonces significa que hay que escoger una de las dos opciones. Elemental, ¿no? Bueno, eso dice en la Constitución de Colombia. Pero si miramos lo que dice la Ley 734 del 2002 como Código Disciplinario Único, encontramos por allá un articulito, que es el artículo 89. Trata de los sujetos procesales en la actuación disciplinaria y dice: podrán intervenir en la actuación disciplinaria como sujetos procesales el investigado y su defensor.
como sujetos procesales el investigado y su defensor. Volvemos a lo mismo. Intervienen los dos con idénticas facultades, o sea, defensa material, la que ejerce el investigado por sí mismo, y la defensa técnica, la que ejerce el abogado que contrató. Pero pues surge la pregunta, ¿cómo ejercer esa defensa material por parte del investigado si a los investigados nunca les notificaron los cargos ni la fecha en que se daría inicio a la audiencia disciplinaria, a pesar de haber autorizado de manera taxativa que recibían notificaciones por correo electrónico? O sea, era solo hacer un clic y ya. Ah, pero para eso es que tienen el abogado, podrá pensar a alguien, ¿no? Ojo, que ya les expuse que defensa, es decir, el abogado y el investigado pueden intervenir con las mismas facultades. Y ojo, ya les expuse que el defensor único de ese proceso, el defensor técnico, fue suspendido un par de meses. Y Disciplina siguió convocándolo a diligencias. Y ojo también, el abogado no es jamás el secretario del investigado. Por lo que entonces, como el investigado es sujeto procesal, con base en la norma que les acabé de leer, pues es el juez disciplinario o el sustanciador quien tiene la carga de notificar a ese sujeto procesal llamado investigado, precisamente para garantizarle esa calidad de sujeto procesal. Pero bueno, en últimas el patrullero JLM salió destituido y la policía, aunque disciplinariamente tenía los términos suspendidos desde el mes de marzo, a mediados más o menos, por aquello de la pandemia del coronavirus, decidió notificarlo a finales de ese mismo mes de marzo del 2020 de la resolución que ejecuta la sanción disciplinaria, para que así, en plena pandemia, o sea, en medio de la cuarentena más estricta que teníamos entre marzo y abril, el patrullero JLM quedara literalmente aguantando hambre, porque se quedó sin trabajo en una época donde no existía posibilidad alguna de al menos pasar una hoja de vida a alguna parte porque todo estaba cerrado. El caso anda surtiendo el trámite de conciliación como requisito de procedibilidad para demandar, por lo que la Procuraduría 34 Judicial para Asuntos Administrativos de Neiva Huila citó a audiencia de conciliación, valga la redundancia, para el próximo 21 de agosto del 2020, a ver si la policía decide revocar esas decisiones y corregir su proceso, independientemente de los resultados. Puede que revoque y vuelva y lo sancione, pero si lo va a sancionar, pues sanciónelo bien, brindándole todas las garantías, no a como caiga. No les hablo de qué fue lo que supuestamente hizo el policía, porque en los procesos contenciosos administrativos no se debaten las responsabilidades. O sea, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no es una tercera instancia del proceso disciplinario. Allí lo que entra un juez administrativo es a revisar si se respetaron o no a plenitud las garantías procesales en ese expediente disciplinario. Y por eso ese es el tema al que hoy aquí me referí, porque me parece sorprendente que en Neiva hagan audiencia disciplinaria sin convocar al investigado. Y esos son los casos que resultan llegando tarde o temprano al Instituto Tectol y que hoy compartimos con los estudiantes del diplomado en Derecho Disciplinario que tenemos en nuestra entidad de manera virtual, porque la casuística es y será siempre la mejor manera de aprender. Recuerden visitarnos en nuestra página web www.institutotectol.com y a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como @tectolrovira. Un hombre de leyes muy estudioso y como abogado